El Ministerio Éxodos presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Así dice el Señor: pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Todos los que están bajo yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que no tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados. Los que se benefician de su buen servicio, esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesús el Cristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesús el Cristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesús el Cristo, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, atesorando para sí buen fundamento para la porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, lo cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte y acordándome de tus lágrimas para llenarme de gozo.
trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios, del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y la sacó a la luz, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras de que me oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito para el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédele al Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso tú lo sabes mejor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesús el Cristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesús el Cristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte ante Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Emineo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no hay solamente utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen,
por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Libro de Timoteo, el último capítulo de la primera y capítulos 1 y 2 de la segunda de Timoteo. Instrucciones, palabra del que vive y reina. Instrucciones específicas para vivir una vida santa e irreprensible en frente de Dios. Claramente dice está. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Claro, ¿verdad? Sin interpretaciones. ¿Qué está diciendo? Si tú llamas, si tú levantas tu voz al cielo, si tú clamas al Señor, apártate de la iniquidad. En lo que está escrito es lo que se tiene que hacer. Vamos a ir en el libro de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Vamos a seguir hablando del temor. Esto es segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. La falta del temor. Para que mires qué es lo que consigue. Segunda de Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Ves, pueblo? Como te dije antes, a lo largo y ancho de la misma Biblia, de la palabra santa del Señor, las instrucciones siempre van a ser prácticamente las mismas. ¿Qué está diciendo el Señor? El Señor está diciendo, apártate de la iniquidad. Bien sencillo. Sí, por eso dice un poco antes, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esa es la promesa que está diciendo, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo. Cuando hablamos de no tocar lo inmundo, no únicamente estamos hablando del físicamente tocar, sino en la forma espiritual de no tocar nada, no hacer nada pecaminoso. De eso está hablando el Señor. Y por muchos días te lo he hablado, el propósito, el mensaje es el mismo, aunque a veces he sido, mal instruido por personas que me dicen que deje de predicar en santidad y que predique otras cosas, que hay otras cosas que predicar, que no nada más es santidad, 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 santidad. Y bueno, a mí lo que el Señor me dijo es eso, me mandó a quitar tropiezos y tengo que quitar tropiezos. ¿Sí? Si a otros manda a predicar otras cosas, es asunto de Él y de los otros. Yo a mí lo que me mandó a decir es que viniera a decirte que te ama, que el amor que realmente Él tiene para ti, este amor te aparta de todo pecado. El amor que Dios tiene para ti, el tan grande amor, es como por así decirlo, te anhela, quiere tenerte con Él, pero no es a las fuerzas. Tienes que apartarte de la iniquidad. Cada uno tiene que apartarse de la iniquidad, de buscar su propio bienestar, su propio bien. Hoy en día hay mucha gente que busca su propio bien. Entre los cristianos. Pero bueno, vamos a trabajar en eso más adelante, si así lo decide. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice? Limpiémonos de toda contaminación de carne
y de espíritu. ¿Y qué dice? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo se perfecciona la santidad? ¿Has leído en la Biblia que está escrito el que sea santo, santifíquese más? Sí, el Señor lo dijo ahí atrás en el libro de Apocalipsis o Revelaciones. Pero entonces, ¿qué está hablando aquí? Lo curioso es que hoy en día tú como cristiano no crees en la perfección, aunque la Biblia dice perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Curioso que la santidad tiene que ser perfeccionada. ¿Qué está diciendo esto? Que la santidad que Dios nos dio al principio cuando primero nacimos de Él no era perfecta. Claro que era perfecta. Bueno, si era perfecta, entonces ¿por qué hay que perfeccionarla? La razón por la cual es perfeccionada es porque yo primero obtuve la santidad sin hacer nada. La obtuve como un asunto de gracia, un asunto de que nada más el Señor me la dio porque Él es bueno, pero yo la perfecciono apartándome de lo malo por mi deseo de vivir en santidad. Si la miras, ahí la santidad es perfeccionada porque es bien fácil agarrar a una persona y limpiarla. Es como si agarras, si uno de tus hijos, por así decir, se va y se ensucia en el lodo y viene todo sucio. Entonces tú vas y lo bañas y pum, ya está limpiecito. No te toma mucho, ni una hora entre bañarlo y cambiarlo. Ese es fácil. Y eso es lo que la mayoría de cristianos creen con la salvación. Pero lo que no han aprendido es perfeccionar la limpieza. ¿Cómo se perfecciona la limpieza? Bueno, cualquier madre que lava a su hijo de lodo y le pone ropas nuevas o ropas limpias, le dice, ahora ten cuidado y no te ensucies. Tal vez en diferentes palabras, pero le da instrucción a que no se ensucie. ¿Por qué está buscando eso? Para que el niño aprenda el asunto de perfeccionar la limpieza. Porque no es un asunto de que ya, pues Dios me limpia y me voy a ensuciar. O sea, ¿quién hace eso? Bueno, me acabo de cambiar, pero como ya me cambié y tengo mucha ropa limpia en el closet y ahí tengo bastante agua también para bañarme, pues si me ensucio igual me voy y me baño. Y me ensucio igual y me voy y me baño. Nosotros como humanos tenemos la tendencia de cuidar nuestra ropa física, de no ensuciarnos. Y en cuanto te ensucias, prácticamente de volada empiezas a limpiarlo. En el asunto espiritual, así la limpieza, la santidad es perfeccionada. Porque Dios viene y te hace limpiecito, perfecto. Pero fuiste hecho. Ahora, una de las cosas que tu pueblo de Dios tienes que aprender a hacer es a perfeccionar esa santidad. ¿Cómo la vas a perfeccionar? Guardándote de no ensuciarte. Guardándote de no ensuciarte en la inmundicia. ¿Con qué se perfecciona la santidad? Con el temor de Dios. Es lo que te he dicho antes. Lo que a través de todas estas prédicas te he estado diciendo acerca de la falta del temor. La falta de temor realmente existe hoy en día, pero se muestra con el quebrantar los mandamientos de Dios. Todo, te he dicho antes, todo hombre que quebrante los mandamientos de Dios, que haga algo contrario a los ojos de Dios, ya sea en pensamientos, en intenciones del corazón, en palabras, en acciones, en gestos, en cualquier forma que falle en contra de Dios, que peque en contra de Dios, es una falta de temor de Dios en el corazón. El temor de Dios es aborrecer lo malo. Cuando tú aborreces lo malo, es como aborrecer el lodo, por así decirlo. Si tú te cambias y miras que hay lodo y estás cambiadito, no vas a aventarte brincando por el lodo, ¿verdad? O aventarte al mismo lodo. No, vas a usar la sabiduría, le vas a dar vuelta por lugares donde prácticamente no te ensucies. Y nosotros como humanos tenemos eso. El mismo deseo de mantenerse limpios. Aunque no todos, pero bueno, el asunto es que está en nuestro corazón el asunto de mantenerse limpio. Y así la santidad es perfeccionada. La santidad te es dada, pero tú la perfeccionas cuando te guardas en santidad. ¿Por qué? Porque primero el Señor Jesús te la dio, después tú la atesoras.
Y esta es una de las cosas que hoy en día no se hace, el atesorar la santidad, el darle el valor merecido a la santidad, a la limpieza que Dios te dio. Hoy en día son como niños chiquitos que hacen las cosas así nada más, que se cambian y luego van y agarran cosas y se limpian en la propia ropa porque todavía no tienen el conocimiento desarrollado de que no tienen que ensuciarse. Para ellos lo miran en sus manos, lo tallan o lo traen en las manos y es una vida normal. Por eso la Biblia habla que son niños, o sea, en la forma de falta de crecimiento, en la forma de que todavía no creces a donde tienes que crecer. Y la razón es por el asunto de tolerar la iniquidad en tu vida. Te leo de nuevo lo que te leí en el libro de Corintios, capítulo 6, versículo 16. Dice, habitaré entre ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es una promesa. Ahora, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y os recibiré. Hoy en día, una de las cosas que tú dices como cristiano es que Dios te ha recibido, que tú estás en Dios, que tú amas a Dios, que Dios está en tu corazón y todo ese tipo de cosas que dices. Pero ¿qué dice la palabra? No toquéis lo inmundo y os recibiré. ¿De dónde? Si tú estás tocando lo inmundo, no eres recibido. Aunque hoy en día hay un número grande de cristianos de nombre que creen que están en Dios. Pero ¿qué hacen? Mientras crees que estás en Dios, también pecas. ¿Y qué dijo el Señor? No toquéis lo inmundo y os recibiré. ¿De dónde? Que si tú tocas lo inmundo, no vas a ser recibido. ¿Ese es un asunto mío? ¿Soy yo quien estoy imponiendo este tipo de camino? Está escrito en el libro de Corintios, capítulo 6, versículo 17. No toquéis lo inmundo y os recibiré. Seré para vosotros por padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. ¿Cuándo? Hoy dicen a Dios, Padre, Papito y todo este tipo de cosas y no te apartas de lo inmundo. Pero Dios dice que Él será tu Padre cuando tú te apartes de lo inmundo. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a los escribas y los fariseos? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque las obras de vuestro padre queréis hacer. ¿Sí? Entonces, tú seréis y seré para vosotros por padre y vosotros seréis hijos y hijas cuando no toquéis lo inmundo. ¿Sí? No te lo está así como te lo leo, pero dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿En medio de quiénes? De los que hacen iniquidad. No toquéis lo inmundo y os recibiré. Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Luego viene Pablo en el versículo 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Para qué? Para que seamos tenidos como hijos e hijas del Señor Dios Todopoderoso. En otras palabras, hoy en día hay muchos que dicen que son hijos de Dios, pero sus acciones son acciones del diablo. Y lo que tú haces, el hijo hace lo que ve hacer a su padre. De acuerdo con la palabra, está bien escrito que lo que el hijo hace es porque lo ve a su padre hacerlo. Y no puede decir que no. Hoy en día la gente dice, no, así como los israelitas antiguos decían, nosotros somos hijos de Abraham. No, ahora sí se dice también, nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos cristianos, nosotros somos hermanos del Señor Jesús o lo que tú quieras mencionar. Pero tus obras no son las obras del Señor, del Padre, no son las obras del Hijo y mucho menos son las obras del Espíritu Santo.
pero tú te jactas llenándote la boca diciendo que tú eres hijo de Dios, cuando la palabra dice, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Hay una garantía, pero hay una responsabilidad también. Ahora Pablo lo está diciendo abajo en el 17:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuál promesa? De que si tú no tocas lo inmundo, Dios te recibirá y entonces serás hija e hijo o hijo del Señor. ¿Sí lo miras? Pero yo soy salvo por fe, no por obras. Sí, por eso está hablando el asunto de la perfección, perfeccionando la santidad. Perfeccionando la santidad se está dando por hecho que ya tienes santidad. Santidad perfecta y santidad perfeccionada son dos cosas diferentes. Santidad perfecta es lo que Dios te da. Santidad perfeccionada es cuando tú te guardas de ensuciarte por amor a Dios. Porque la relación no es de uno, es de dos. El Padre te ama, entonces viene y te santifica y te hace perfecto. Después, como tú te encuentras limpio y Dios te da de su amor, tú amas al Padre, entonces ahora te toca tu trabajo. Tú aborreces lo malo y te apartas de la iniquidad. Así santificas perfeccionas la santidad. ¿Por qué? Porque ahora estás renunciando a lo malo de tu propio corazón, cuando antes te fue quitado por pura misericordia y gracia del Altísimo. Son dos cosas diferentes. Si las miras, entonces Dios está hablando aquí no a los inconversos, porque ellos todavía no pueden perfeccionar la santidad porque no la han recibido. Pero cuando la reciban, entonces tienen que perfeccionarla. Dios está hablando aquí a su pueblo, porque es el pueblo de Dios, el cual no se aparta de la iniquidad, el cual no sale en medio de los que hacen iniquidad, el cual sigue tocando lo inmundo, pero mientras tocas lo inmundo, también clamas que Dios es tu Padre, que Jesucristo es tu Salvador, y todas esas cosas bíblicas cuando no te apartas de la inmundicia. O sea, yo te voy a hablar claro. Si tú estás haciendo inmundicia que quede claro, porque luego dicen, no, pues ¿qué es inmundicia? Inmundicia es todo el pecado. Para Dios el pecado es inmundo, en general. Por lo tanto, todo aquel que haga pecado, que cometa pecado, que hable pecado, que piense pecado, que las intenciones del corazón sean pecado, está tocando inmundicia y se está haciendo a sí mismo inmundo. Esto es por tus propias acciones. Yo no te lo digo para que tú te sientas así como acusado, sino para que te des cuenta de tu caminar y te arrepientas. Porque si tú estás caminando malo, aunque en un tiempo dado Dios te santificó, aunque Él te santificó y te agarró y te trajo, te santificó, te hizo perfecto, regresaste a contaminarte. Ahora de que estás contaminado y agarraste la costumbre de estarte contaminando, Dios te está diciendo ya basta. ¿Quieres ser mi hijo? ¿Realmente quieres confesar a los cuatro vientos que eres mi hijo? Apártate de la iniquidad, que tus obras den testimonio del deseo de tu corazón. Que no simplemente estés caminando diciendo que eres hijo de Dios, hablando a los cuatro vientos, confesándolo por todos lados, cuando aún sigues tocando la inmundicia. Yo solamente te digo lo que está escrito porque Pablo está hablando, así que tenemos tales promesas. Esta promesa está puesta para nosotros. Hay promesa de vida eterna. Lógico que si yo quiero vida eterna, vengo a Jesús, Él me da la vida, pero luego hay que guardar la vida. Una de las cosas, pueblo, aprendieron bien el asunto de, ni tan bien, el asunto de entregarse al Señor. Y Dios es bueno y los recibe, les abre los ojos. Pero faltó una cosa. Y a veces me han regañado por esto, pero está escrito. Hay dos nacimientos, y te lo hablé antes. Un nacimiento es para ver el reino. Nacimiento número 2 es nacer del agua y del Espíritu, para entrar al reino. Nacer de nuevo, en el libro de Juan capítulo 3 tú lo puedes encontrar.
naces de nuevo para ver el reino de Dios. Naces del agua y del Espíritu para entrar al reino de Dios. Ahora, muchos vienen y nacen de nuevo. Cuando naces de nuevo, el primer efecto de nacer de nuevo es los ojos te son abiertos y empiezas a mirar el reino de justicia. Empiezas a separar lo precioso de lo vil, lo santo de lo profano. La revelación viene, lees la palabra, te gozas con la palabra, te deleitas, empiezas a entender lo que Dios te está diciendo. Número 2 es entrar al reino de los cielos. Nacer del agua y el Espíritu. Entonces así ves y te das cuenta y ves el reino y corres hacia el reino y te metes al reino. Eso es nacer de agua y del Espíritu. Los que son metidos al reino, los que entran al reino, ya no pueden pecar. El problema es que hoy mucha gente se quedó en el nacimiento de nuevo. Los güeros, hablando de los americanos, predican mucho el nacer de nuevo, el be born again, pero no predican el nacer del agua y del Espíritu. Mucha gente nace de nuevo. Y este asunto se infiltró a los que hablan español, diferentes nacionalidades para el sur, porque los mismos güeros les predican. Entonces los mexicanos o los diferentes naciones suramericanos adoptan esas palabras y esa práctica, porque sí, y se siente, se manifiesta el nuevo nacimiento, porque ves, empiezas a mirar. Pero el único propósito de abrirte el Señor los ojos es para que Dios te abre los ojos, así como a Pablo cuando estaba ciego, vino y se los abrió. Después de ahí Pablo tenía que decidir seguir al Señor. O sea, Pablo no nada más siguió al Señor porque vinieron y le abrieron los ojos. Él tuvo que decidir seguir a Cristo. Hoy en día a muchos les son abiertos los ojos, pero una vez abiertos los ojos no deciden seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque seguir a Cristo significa renunciar. Para nacer del Espíritu tienes que morir en la carne. No, tú no puedes vivir en este templo y Jesús también en el mismo templo. Por eso la Escritura dice, yo he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. O sea, nada más uno puede vivir. El otro tiene que morir. Y esa es la parte donde la gran mayoría se ha atorado. Entonces, como vieron, en un momento dado, pensaron que entraron al reino. Pero lo que pasó es que como vieron el pecado y miraron la justicia, pero no decidiste de corazón agarrar la justicia y apartarte del pecado, sino que empezaste a comer de las dos mesas, del árbol del bien y del mal. Este es el árbol del bien y del mal que hoy en día se come mucho. Se come de lo bueno, se come de lo malo, se come de lo bueno, se come de lo malo, pero es un solo fruto. El bien y el mal es un solo fruto. Es una forma de vida de que se hace lo bueno y lo malo en la vida de los cristianos hoy en día. Los cristianos viven así. ¿Por qué? Porque en lugar de simplemente Dios te abrió los ojos para que miraras lo bueno y fueras tras lo bueno. Pero lo que hiciste, simplemente agarraste, empezaste a predicar, a hablar. No, esto es bueno, esto es bueno. Pero acá entre nos hablando, pueblo, siendo sinceros y poniendo las cartas en la mesa, ¿cuántas veces tú sabes lo que es bueno? ¿Cuántas veces tú predicas lo que es bueno? Y luego, al mismo tiempo, tú haces lo malo contrario a lo que predicaste o hablaste. Pero hoy en día se creen que ya son de Dios porque se les abrió el conocimiento y pueden mirar lo bueno y lo malo. Eso no es estar en el reino de Dios. Tú eres abierto los ojos. Lo malo ya en otro tiempo se hacía por naturaleza, pero cuando los ojos te son abiertos, tú conoces, sabes separar específicamente bien lo bueno y lo malo. Muchos se quedaron en ese valle de la decisión. ¿Cuál lo agarro? ¿Cuál? El bueno. Yo sé que lo bueno me conviene y me da vida eterna y estoy en Dios y todo, pero acá también me gusta el pecado. Entonces se quedan en el valle de la decisión y ahí vives, en el valle de la decisión. Entonces, ¿qué pasa después de ahí? Viene la costumbre.
agarrar lo bueno y lo malo, hacer lo bueno y lo malo. Normalmente se hace más malo que bueno. Lo único bueno que queda es la asistencia a la congregación y el leer la Biblia, orar y ayunar, todo este tipo de cosas. Pero en cuanto a práctica, a forma de conducta hablando, tu camino es pésimo. Pésimo. O sea, porque son muchas tus obras malas. Entonces, realmente no entraste al reino de los cielos. Te quedaste afuera y el pecado ha ocasionado la ceguera otra vez. Y vuelve a pasar, entra la misma religiosidad que que tenía más bien Pablo, porque Pablo perseguía a la iglesia por causa de la ceguera que tenía. Cuando la ceguera le fue quitada y él decidió seguir a Jesús al cual él perseguía, los ojos se le quedaron abiertos. Pero hoy en día, muchos abren los ojos, ven lo bueno y lo malo, pero no deciden seguir a Dios con todo el corazón, sino que al contrario, vuelven a cegarse otra vez. Y antes eran perseguidores y después de haber visto, por causa de la ceguera, se volvieron a ser perseguidores. ¿Por qué crees que hoy en día le hablas a los cristianos de santidad y luego dicen, nadie es perfecto? Un perseguidor. ¿Por qué luego dicen, mientras estemos en la carne no vamos a dejar de pecar? ¿Por qué luego dicen, no hay justo ni siquiera uno? Porque los ojos les fueron cegados, porque regresaron a la persecución, y cuando les hablas la verdad, cuando la verdad les es hablada, se vuelven como gatos boca arriba contra el que les habla la verdad. Y allí es una muestra de que realmente están ciegos. ¿Sí? Eso es lo que pasó aquí. Cuando primero empecé a predicar, mucha gente se pone brava, se puso. Gracias a Dios ya le están bajando, porque no puedes luchar con Dios. No puedes. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón, porque mientras tú estés haciendo iniquidad, el aguijón te va a estar picando. Porque tú no quieres dejar la iniquidad, pero Dios te va a decir, órale, déjala, porque te ama. Porque vas a buscar tu propia voluntad, hacer tus propios deseos, pero Dios te va diciendo, no, 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 no. Te va a redarguir, te va a exhortar, y cuando tú estás haciendo tus deseos y te dicen que tus deseos son malos en contra de la voluntad de Dios, no te gusta y te pones bravo contra la persona que te dice, pero solamente así muestras que ya quedaste ciego nuevamente. Habría que venir otra vez al Señor y pedirle perdón y hacerle como aquel ciego que clamaba a la orilla del camino. Quiero ver otra vez. Pero esta vez, cuando Dios te conceda ver de nuevo, métete al reino de Dios y su justicia, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, el reino de Dios es justicia y paz en el Espíritu Santo. De donde, si tú no vives en justicia, o sea, viviendo en justicia, siendo justo y en paz, no estás en el reino. Hoy en día, te lo digo abiertamente, te guste o no te guste, son muchos los que están en las iglesias que aún no han entrado al reino. Yo te voy a decir una cosa, pueblo. Si tú no entras al reino en esta tierra, tú no vas a entrar al reino de los cielos cuando cruces el velo de la muerte, porque la puerta está aquí. ¿Quién es la puerta? Jesús. Para entrar por esa puerta, ¿qué se requiere? Santidad. Si tú no te metes en la tierra al reino de los cielos, cuando tú cruces el velo de la muerte, el reino que tú elegiste en esta tierra es donde vas a terminar. Aquí en la tierra el reino de Dios parece duro y difícil, parece como imposible de vivir, muy cargado, muy cansado, y el reino de las tinieblas parece muy fácil, así como un camino ancho, placeres y todo eso. Cuando cruzas el velo de la muerte, el reino de las tinieblas es dolor, llanto y crujir de dientes. ¿Lo miras? El reino de los cielos, una grandiosa paz que sobrepasa todo entendimiento y un amor eterno, un gozo extremo. Si lo miras, el malo ha torcido las cosas
y ha hecho creer a los hombres que el camino del diablo es deleitable. Ni aquí en la tierra es deleitable, porque todos los que viven en sus placeres y deleites, aunque dicen que la andan gozando, viven más amargados que una hoja de ajenjo. Porque la verdad, no están amargados, se la pasan peleando. Pelean con todo mundo. ¿Sí? Los que no tienen a Dios pelean con su prójimo, con su cónyuge, con sus hijos, con todo mundo. Insultadera por todos lados. Amargados, gente solitaria, que se juntan en las fiestas con los demás, pero no confían en nadie. O sea, esa es la vida que aquí en la tierra de los deleites el malo promete, supuestamente los deleites. Es una vida triste, muy mala. Por otro lado, pueblo, hablando ahora del pueblo, te conviene apartarte de lo malo. Muchas veces, y casi en cada predicación te digo y te hablo acerca del arrepentimiento. Ahora te das cuenta por qué. Tú puedes tocar trompeta y decir que eres cristiano. Tú puedes jurar que eres hijo de Dios. Pero si tus acciones, todas, cada una, no son iguales a las de Él, no eres su hijo. ¿Sí? Porque el hijo hace lo que ve al padre igualmente, así hace. En otras palabras, el hijo hace exactamente lo que el padre hace. Sí, hoy muchos se consideran cristianos porque hacen, la mayoría de sus obras son buenas, pero todavía hay malas. Entonces por eso se consideran cristianos. Un hijo de Dios no hace un porcentaje de buenas obras. Porque tú no puedes ser hijo del Dios viviente e hijo del diablo. No puedes. Y esto es manifiesto con tus acciones, tus palabras, tus pensamientos y tus obras. Para entrar al reino de los cielos es necesario nacer del Espíritu. ¿Y qué dice la Biblia? El que nace del Espíritu no peca. Por eso es que muchas veces, en el libro de Juan está escrito eso, 2 veces, cuando he hablado de lo que son nacidos de Dios no pecan, no pueden entrar al reino de los cielos, y muchos se escandalizaron, pero está escrito en la Biblia. Porque hay 2 nacimientos, nacer del agua y del agua. Nacer de nuevo es para ver el reino. Nacer del agua y del Espíritu es para entrar al reino. Por eso Dios, cuando naces de nuevo, te abre los ojos y te da revelación. La revelación es para que tú entiendas el mensaje de lo que Él te está hablando específicamente. Y nacer del Espíritu te hace inmune al pecado. Porque de acuerdo a la misma palabra, los que son nacidos de Dios no pecan, no pueden pecar, les es prácticamente imposible pecar. ¿Te es imposible pecar a ti, pueblo? Te voy a dar una llave, ya que estamos en eso, porque mi deseo es que realmente vivas una vida sin pecado. Si tú crees lo que está escrito en Colosenses, bueno, en Gálatas, bueno, el asunto está escrito. Yo he sido crucificado con Cristo y ya no vivo más, sino Cristo es quien vive en mí. Cuando tú crees eso, si tú te arrepientes y te conviertes y crees eso, Dios, ya no eres tú quien anda caminando por el mundo. Es Jesús en ti. A ti te aguarda en un lugar secreto y Él utiliza tu cuerpecito para vivir en ti. Muchos lo van a tomar como loco, pero para algunos es locura, para otros poder de Dios. Yo te digo, porque de esa forma, todo lo que tú hagas, ya no eres tú quien lo hace, sino el Señor. Entonces ya no puedes pecar, porque ya no eres tú haciendo las cosas, es Dios. Y Dios no va a pecar tampoco. Eso te lleva a una muerte al yo y al todo y una entrega a Dios excelente. Pero tú tienes que vivir así. Tu mente y corazón tienen que estar plantados en ello. Ya no vivo yo.
como dijo Pablo, la vida que ahora vivo ya no la vivo yo, sino Cristo la vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, ya no lo vivo yo, sino Cristo la vive en mí. Eso quiere decir que todas las obras, las acciones, las palabras, los pensamientos, las intenciones del corazón son y están en las manos de Dios y es asunto de Él. Yo reposo de mis obras, porque hasta el día que fui crucificado, hasta ese día Raunel existía. Ahora Raunel no existe más. ¿Sí? Esto es un asunto espiritual que se va a reflejar en lo físico, en lo natural. Y los demás mirarán a Jesús en ti. Tú tal vez no lo veas, pero los demás lo van a ver. Ellos van a mirar tu comportamiento, tu trato con los demás. Ellos van a mirar todo. Y tu semblanza, tu semejanza al Maestro, todos los días va a ir siendo mejor. Sí, todos los días te vas a ir pareciendo más y más. Así como cuando los niños están chiquitos y luego de repente van creciendo poco a poco. ¿Y qué pasa? Conforme los días van pasando, se van pareciendo más al Padre o a la Madre en la tierra. Espiritualmente, a Dios. Siempre. Si lo entendemos. Entonces, si tú crees estas cosas que te digo y las haces, tu vida va a ser diferente, pueblo. Si no entendemos, esta es la forma en la cual tú vas a poder vivir una vida libre de pecado. Porque el vivir libre de pecado no es un asunto de hombres, es un asunto de Dios, es espiritual. Como dice Gálatas 2:20, ya lo encontré aquí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Sí lo entendemos? La Biblia en güero dice: yo he sido crucificado con Cristo en tiempo pasado. ¿Sí? Yo he sido crucificado con Cristo. Ya no soy yo quien vive más, sino Cristo quien vive en mí. Cree eso y yo te digo, se hace una realidad en tu vida. Pero es un asunto diario. La fe es diaria. La fe no es hoy lo confieso y ya para siempre. Jesús dijo bien claro: toma tu cruz diariamente y ven y sígueme. Entonces estamos hablando de que la cruz no se toma por allá 5 años atrás y ya la tomé. El vivir una vida en santidad para Dios es un asunto y decisión diaria en la cual siempre caminas creyendo que tú has sido crucificado con Cristo. En otras palabras, ya moriste y la vida que ahora vives ya no la vives tú, sino Cristo la vive en ti, usando tu cascarón. ¿Sí lo entendemos? Esto es para que mires y te des cuenta lo fácil que es vivir en Él. Para que lo puedas creer y lo puedas alcanzar. Porque como te he dicho, aunque ciertamente te he tirado duro y con ganas, es necesario. Es necesario para que te des cuenta de tu caminar. ¿Qué quieres? ¿El infierno
o que te hable con la verdad, aunque sea duro a tus ojos? ¿Ah? ¿Qué quieres? ¿Quieres el infierno? ¿O quieres ser redarguido en vida, aunque duramente? Porque si te es redarguido, exhortado duramente, es porque tu corazón se endureció bastante. A mí tampoco es mi culpa que hayas endurecido tu corazón a tales grados. Si no entendemos, tú pudiste haberlo guardado, pero jugaste negligentemente, hiciste las cosas negligentemente, y pues ahora ¿cuál es el resultado? Que Dios tiene que hablarte de la forma en la que te está hablando para que te arrepientas. Porque si Dios no te hace ver tus pecados de la forma en la cual los estás viendo, tú vas a seguir caminando en tu asunto, en tu locura, pensando que vas bien y que tus caminos son rectos. Es un error, y te lo digo de una vez, es un error que los hombres han cometido, el sentirse bien. Todo aquel que se sienta bien, que diga yo estoy bien, nada más por el simple hecho de decir yo estoy bien, es una clara señal de que ya el diablo lo agarró. Porque eso es autojustificación. Y cuando tú te justificas a ti mismo, es una clara señal de que ya caíste. Necesitas arrepentirte, convertirte de tus malos caminos al Señor. Ahí tienes la llave, Gálatas 2:20. Búscalo mientras puede ser hallado. La paz y la gracia del Señor Jesús sean contigo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.